Hola. Sí. Vamos entonces a leer allí, Segunda de Crónicas, capítulo 31. Vamos a leer del 1 al 5 y luego del versículo 20 al 21. ¿Todos se encontraron ya? Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Sigan, hermano. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Y el verso 20 y 21. Todos, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Tengan la bondad de sentarse. Bueno, gloria a Dios. Estamos hablando acerca de ¿qué tema? Bueno, bueno, me hizo daño el viento, un poquito de viento del ventilador. Estamos hablando acerca de las primicias. Y el jueves que estábamos hablando de esto, pues ya avanzamos un poco para los hermanos que probablemente no hayan venido el jueves. Estábamos hablando de que las primicias dentro del pueblo de Israel estaban alrededor de un sentimiento de gratitud a Dios, más que de una ordenanza. Aunque la ordenanza fue dada al pueblo de Israel porque a través de las ofrendas, a través de las primicias, se contribuiría al sostenimiento de los sacerdotes y de los levitas. Hay gente que dice, y claro, al no entender y no conocer la palabra, pues es lógico que la gente lo diga porque no lo sabe. Y a veces hay hermanos que tampoco lo saben. Hay gente que dice, ¿y Dios para qué plata? ¿Dios para qué necesita dinero? ¿O Dios para qué necesita ofrendas? Dentro de la historia del pueblo de Israel, la conformación de las 12 tribus, hubo una tribu que no recibió posesión, que no recibió herencia. Como decir, una familia grande tiene 5, 6, 7, 8 o 10 hijos y tienen una hacienda enorme, y al momento de repartir hay un hijo que no se le da nada. Se reparte la propiedad entre todos, pero hay un hijo a que no se le da nada. Y de las 12 tribus hubo una tribu que no se le dio nada. No recibieron herencia
entre los hijos de Israel. Manasés tuvo herencia, tuvo tierra, Efraín, Benjamín, Judá, Isaacar, Zabulón, todas las demás tribus tuvieron. ¿Cuál fue la tribu que no tuvo? ¿Cómo? Los levitas. La tribu levita, la tribu sacerdotal, ellos no tuvieron herencia entre la tierra repartida a los hijos de Israel. ¿Por qué no tuvieron herencia? Porque ellos fueron consagrados, apartados para el servicio del templo, para servirle a Dios. Lógicamente ahí entre esa tribu levita sacerdotal estaba toda la tribu de Aarón, los grandes sumos sacerdotes. Entonces, si ellos no tenían tierras para plantar, para cosechar, ¿de dónde ellos iban a obtener su sustento? Pues de todas las demás tribus de Israel que traerían a la casa de Jehová sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias. Porque esa, como dice un texto bíblico, en este momento se me escapa el texto bíblico, la parte donde Dios dice: Jehová es la porción de vuestra herencia. Y me parece, si lo encuentra por ahí mi hija, lo coloca. Porque Jehová era la porción de la herencia de los levitas. Y aquí hay algo muy espiritual y muy amplio de entender. Porque si Jehová era la herencia para ellos, entonces ellos ¿cómo se iban a sostener? Si Dios no tiene sembrados, Dios no tiene cosechas. Pero la Biblia dice que Él es el dueño de todo. Jehová es la porción de mi herencia, dice allí el salmista. Sí, yo estaba pensando en ese, pero hay un texto por allá en el Antiguo Testamento donde puntualmente, sino que no lo tenía acá registrado, puntualmente se refiere a que Dios era la herencia de ellos, era la mayor riqueza para el pueblo de levita. Al no tener una herencia terrenal, ellos tenían una herencia espiritual. Entonces, cuando el ofrendante le llevaba al templo a las ofrendas, lo primordial no era entregársela al sacerdote, al levita, no. Lo primordial era que el ofrendante se las presentara a Dios. Eso era lo primordial. Porque en sí el ofrendante no le daba al levita, no le daba al sacerdote en primera instancia. El ofrendante le entregaba a Dios y Dios se lo entregaba al pueblo levita, al sacerdote. Los levitas se convirtieron en administradores de los recursos y de las bendiciones que el pueblo le llevaba a Dios. Por eso cuando usted ofrenda y cuando usted diezma y cuando usted da una primicia, Pablo dice: no lo haga por tristeza ni por necesidad, porque usted no le está ofrendando ni le está diezmando al hombre. Usted le está ofrendando y diezmando a Dios. Amén. Eso es lo que es ese principio que uno debe de entender. Le estamos dando a Dios lo que es de Dios. Y en este pasaje bíblico que hemos leído en los días del rey Ezequías, después de muchos años, si usted lee la historia o el libro de Crónicas, si usted lee los reyes que antecedieron a Ezequías, fueron varios, y muchos de ellos fueron reyes malos, que hicieron lo malo delante de Jehová. Y una de las cosas malas que ellos hicieron es que ellos, por su maldad, se olvidaban del templo. Se olvidaban de todo lo del templo. Prácticamente le echaban cerrojo al templo y
Se dedicaban era a ofrecer sacrificios en los lugares altos, no a Dios, sino a los ídolos. Y entonces, al cerrarse el templo, se le acababa el oficio a los sacerdotes y los levitas. Y ahí fue donde muchos sacerdotes y levitas, pues al no tener sustento y abrigo a través de las ofrendas que se llevaban al templo, muchos sacerdotes, levitas, dentro del contexto bíblico, ellos se tuvieron que convertir en unos en profetas asalariados y otros en sacerdotes asalariados. Sacerdotes que no eran sacerdotes para el servicio a Dios, sino sacerdotes para el servicio de los reyes y de los nobles y de la idolatría. Ahí fue cuando se pervirtió el servicio a Dios, porque entonces muchos dejaron de servir a Dios por tener que servirle a la idolatría, por tener que servirle a los hombres para obtener un sustento para ellos y sus familias. Y Ezequías restaura el culto, la adoración, y restaura todos los servicios, las ofrendas, las primicias. Y como estamos mirando allí, la gente trajo en abundancia a la casa de Jehová. Y ese rey fue prosperado en gran manera, porque dice Ezequías tuvo riquezas y gloria, muchas en gran manera, porque Dios le había dado y fue prosperado en todo lo que hizo, porque él volvió su mirada al templo, volvió su mirada a las cosas de Dios. Entonces de ahí se rescata ese principio de la siembra y de la cosecha, en el que los ofrendantes israelitas, para poder llevar a la casa de Jehová, pues ellos tenían que tener una bendición amplia en sus cosechas, en sus trabajos, y ese fue uno de los secretos del crecimiento económico del pueblo judío. Muchos historiadores hoy han recopilado información acerca del pueblo judío, entrevistando a muchos judíos, y ellos han dicho: nosotros hemos subsistido por un milagro de Dios. Una vez leía algo que decía un judío y decía: nosotros no creemos en los milagros, nosotros dependemos de los milagros. O sea, tenían una dependencia absoluta de los milagros de Dios. Porque ¿qué recibieron ellos en la tierra prometida? Pues recibieron la herencia que Jehová les había entregado. Pero no todo era fertilidad, no todo era abundancia. El contexto geográfico de las tierras de Palestina no es el contexto geográfico de nuestra región, donde hay montañas verdes, donde hay planicies cultivables. Israel no tuvo desde un principio esa fortuna de llegar a una tierra 100% cultivable, hermosa. No, ellos llegaron en una gran cantidad a formar parte de un territorio que al conquistarlo tuvieron que empezar a labrarlo, a cultivarlo, pero también en mayor causa a depender de la misericordia del Señor, porque el contexto geográfico de Israel son desiertos y peñascos. ¿Quién iba a proveer la bendición para ellos? El Dios alto y sublime, el que durante 40 años les dio maná del cielo, les dio codornices, les sustentó, les cuidó. Ese mismo Dios iba a sustentarlos a ellos allá en el desierto. Gloria al nombre del Señor. Por eso ellos aprendieron que cuando le llevaban algo al Señor, al tabernáculo o al templo, era un acto de agradecimiento por todo lo recibido, por todas las abundancias. Yo les decía, si uno va a buscar en la Biblia pasajes bíblicos que hablen de toda esta temática, no terminaríamos, porque son muchos en abundancia los que hay.
pero estamos rescatando las ideas primarias, los eventos más primarios. Ezequías es un rey que está en un término intermedio en esa era monárquica donde han pasado tanto muchos reyes buenos como muchos reyes malos, tanto por Israel como por el pueblo de Judá, y han experimentado la abundancia, la escasez, han experimentado todas las facetas. Y una de las cosas que perdura en la mente del israelita es: mientras que están apartados de Dios no hay abundancia, porque una de las cosas que Dios les dijo es: si ustedes se apartan, si ustedes se alejan, si ustedes no obedecen mis mandamientos, yo no enviaré a ustedes la lluvia, ni la temprana ni la tardía. Y eso no está hablando simplemente de caer aguaceros, sino de traer abundancia a sus vidas. Por eso ellos, cuando estaban en la abundancia, decían: hay que darle a Dios, porque hay que reconocer que Dios es el dueño de todo. En Proverbios capítulo 3, verso 9 y 10. Proverbios capítulo 3 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Uno, cuando encuentra todas estas citas bíblicas, todas estas referencias bíblicas, uno simplemente debe de leerlos y asumir que lo que hay allí es una promesa experimental. ¿Cómo es una promesa experimental? Es una promesa de Dios que quien la escribe, quien la plasma, la ha experimentado, la ha vivido, y entonces puede decir: eso es así. Honra a Jehová. ¿Y quién lo escribe? Un rey, porque Proverbios está atribuido a Salomón. Un rey que le construyó a Dios la mejor casa, le construyó a Dios el mejor palacio, el mejor templo. Y que cuando uno lee la historia de Crónicas de los Reyes, su padre hizo algo y probablemente sentó las bases, porque cuando David muere le deja a Salomón mucha riqueza, le deja mucho material, la abundancia de muchas cosas para empezar a construir la casa a Dios. Pero si ustedes han leído la Biblia, se acordarán cuando David empezó a tomar del pueblo la ofrenda para construir la casa a Jehová. Lo que hemos leído es que cuando el pueblo trajo la ofrenda, hermano, eso hicieron montones de plata, de madera, de cobre. O sea, fue algo. Y Salomón recoge de toda esa riqueza, porque cuando él entra ya a formar parte de la ejecución de la obra, a él le llega la reina de Saba, le llega el uno, le traen maderas de Ofir, y todo está en abundancia para la obra del Señor. Entonces tanto David como Salomón tienen una experiencia, y David plasma eso: honra a Jehová con tus bienes. ¿Para qué? Para que seas bendecido, para que seas prosperado. Porque a veces nosotros los seres humanos pensamos que lo que Dios nos da es para nosotros gastarlo o invertirlo en nosotros mismos. Yo una vez enseñaba aquí, y probablemente volvamos a retomar eso en algún momento, que cuando Caín y Abel Dios los coloca, cuando la primera pareja Dios los coloca en el huerto del Edén, y yo decía eso esta semana, quienes plasman la historia antigua, ellos la plasman desde un contexto posterior de muchos siglos. Así que quienes escriben la historia
de la primera pareja que hay sobre el huerto, para ellos ya hay vivencias, para ellos ya hay experiencias. ¿Y por qué plasmarían ellos esa historia de que Dios planta un huerto, de que Dios le dice al hombre, mira, todo lo que hay aquí, de todos los árboles del campo, ustedes podrán comer, podrán disfrutar, todo es de ustedes, pero menos el árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no comeréis. Ustedes no van a comer de ese árbol. ¿Por qué? Porque había un principio dentro de la concepción teológica del hebreo. Todo es de Dios, pero Dios siempre se reserva una parte para Él, y esa no puede ser tocada, es de Él. Cuando Dios nos da a nosotros, Él nos da el 100%, Él no lo da todo, pero Dios tiene de ese 100% una parte que se la tenemos que devolver a Él, porque es de Él. Y ese es un principio, no de la iglesia pentecostal, no de la ley, porque absurdamente muchos han querido rebajar lo que es la economía de Dios o el plan financiero de Dios. Lo han querido rebajar simplemente a algo que fue del pasado y que fue de la ley. Y la ley no plasma la ofrenda. La ley no plasma las primicias. La ley no plasma el diezmo. Eso está desde antes de la ley. Entonces, si en el tiempo de Caín y Abel, que trajeron cada uno una ofrenda a Jehová, ¿quién se lo estaba demandando? En el tiempo de Jacob, que no existía la ley, ¿quién le estaba demandando a él un voto? Si él dijo, si Dios va conmigo, esta piedra que yo he puesto será casa de Jehová, y todo lo que me dieres, dijo Jacob, todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. No era la ley. Entonces yo no sé por qué algunos quieren sustentar que el diezmo era de la ley, que las ofrendas eran de la ley, que las primicias eran de la ley. No, eso no era de la ley. En la ley se reglamentó, pero surgieron mucho antes de la ley, y así lo plasman los escritores, surgieron mucho antes de la ley como un reconocimiento de admiración, de grandeza, de sujeción a ese Dios que le entregaba todo al hombre. O sea, uno da por agradecimiento a Dios, más que por una obligación. Por eso a mí no me gusta mucho citar ese versículo de Malaquías 3:10 que dice, traiga todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Entonces muchos dicen, sí, hay que probar a Dios. No, nosotros no necesitamos probar a Dios. No hay que probar a Dios. Hay es que serle fieles a Dios. Y cuando le somos fieles a Dios, pues Dios nos da a nosotros en abundancia. Amén. Porque Dios es bueno por naturaleza. Dios tiene cuidado de su creación, tiene cuidado de su iglesia, tiene cuidado de su pueblo, y Él es quien nos da la vida y la capacidad de trabajar. Y por eso cuando nosotros honramos a Dios con nuestros bienes, tiene este significado. La palabra honrar viene del hebreo kaved, que se traduce dignidad, distinción, honor, reconocimiento. Implica también admirar y respetar. Entonces, cuando nosotros honramos a Dios con lo que tenemos, nosotros lo estamos admirando, respetando, le estamos dando a Él el primer lugar como el dueño de todo. En el Salmo 50 el Señor dice, si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es la tierra y su plenitud. Entonces, ¿por qué Dios dice alguno? Podrá decir alguno. Y entonces, ¿por qué se le llevaba al Señor ofrendas de animales al templo, al tabernáculo?
porque es que Dios no come. Pero Dios le trasladaba todo eso al sacerdote, al levita, al que se encargaba del culto, al que estaba ministrando la palabra, al que estaba ministrando la adoración. Eso es el plan financiero de Dios. Dios le pide al hombre, pero no para él, porque él no necesita nada. Lo necesita la obra de él. Démosle alabanzas al Señor. Un día nosotros no nos vamos a llevar nada de aquí, nada. Pero con lo que tenemos, honramos al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y dentro de esas fiestas anuales que Israel celebraba cada año, donde se convocaba a todas las gentes de la nación de Jerusalén, ya hemos visto que todas estas fiestas coincidían con las cosechas. La Pascua coincidía con la cosecha de la cebada. La fiesta del Pentecostés coincidía con la cosecha del trigo. Y la cosecha de los tabernáculos coincidía con la cosecha o la abundancia de los árboles, con las frutas. Entonces, cada vez que había una cosecha de cebada, entonces siempre estaba ahí la fiesta especial para celebrar esa cosecha. ¿Qué pedía Dios? La abundancia. No se olviden, traigan esa primicia a la casa de Jehová. Y esa palabra fiesta, que nosotros hoy la entendemos como algo de gozo, de alegría, tiene un sentido cultural dentro del pueblo de Israel. Cuando ellos subían a la ciudad de Jerusalén para celebrar estas fiestas, ellos lo hacían en un contexto de alabanzas y de gozo, y entraban danzando a la presencia del Señor, mostrando sus ofrendas al Señor. Ustedes no han visto los judíos allá en el muro de los lamentos, como ellos tienen una quipada acá, y ellos están con sus libros de oraciones, y están haciendo esto. Están meciéndose. La Biblia habla de que el sacerdote tomaba la ofrenda del ofrendante y él mecía la ofrenda. Un signo de admiración, de respeto, pero también era un símbolo de humillación ante Dios. Señor, tú eres el dueño de todo, tú me lo has dado todo, yo te devuelvo solamente a ti una parte nada más. Qué bonito eso, ¿cierto? Cuando nosotros le damos al Señor algo, démoselo de corazón, porque nosotros estamos reconociendo lo que es Dios y lo que Él nos da a cada uno de nosotros. En el libro de Ezequiel, que es el libro profético de la era o de la época de la cautividad, en el capítulo 44, en el libro de Ezequiel capítulo 44, Ezequiel capítulo 44, verso 30 y 31. Dice: y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose, oiga esto, para que repose la bendición en vuestras casas. Ninguna mortecina ni desgarrada, así de aves como de animales, comerán los sacerdotes. Ellos tenían unos requerimientos, como dice la hermana Damari, ¿no? Piquisabrosos. Porque Dios les dijo: ustedes no van a comer nada mortecino, nada dañado.
Es más, lo que se presentaba a Dios debía de ser en perfecto. La oveja era la más gorda, el buey era el más gordo, todo era lo mejor, lo que se le presentaba a Dios era lo mejor. Por eso, hermano, cuando nosotros nos presentamos ante Dios, pues debemos darle lo mejor de nuestra vida, de nuestro tiempo, de la alabanza, de la adoración. Y si le presentamos una ofrenda a Dios, pues también debemos de darle una buena ofrenda para Dios. No sacar el billete rasgado y que tiene ya la India por allá desteñido el pelo, sino sacar lo mejor para Dios. Porque Dios se merece lo mejor que nosotros le demos. Y esto tiene un sentido espiritual muy profundo, pero como dije, es de experiencia. Que nosotros nos podíamos desgastar aquí hablando de todo esto, pero alguien puede decir, qué cuentos. Eso es el pastor, a ver si se le aumenta la entrada. Porque sí, uno sabe que hay gente que tiene una mentalidad muy retrógrada, una mentalidad ambigua, y que no creen en estas cosas. Pero esto es de experiencia. Es de experiencia. Yo les decía a ustedes, siendo ya pastor, yo escuché una enseñanza de un pastor acerca de esto. Hermano, y yo a partir de ahí aprendí algo que yo no sabía, porque es que uno no se las sabe todas, así sea pastor. Porque pues siempre yo ofrendaba en la iglesia. Desde que estaba en la iglesia, como miembro de la iglesia, yo diezmaba, así fuera 100 pesos, así fuera 100. Alguien una vez me dijo, ¿usted para qué echa una de 100? Y le dije, no importa, ese es mi diezmo. Eso no va a enriquecer ni empobrecer el pastor, pero yo cumplo con dar. Entonces, yo lo hacía así, pero ¿cuál es lo normal de uno a veces cuando, o de casi siempre cuando nosotros obtenemos la bendición? Que nosotros recibimos la bendición, llámese el sueldo, que usted se ganó el chance, el baloto, se encontró por ahí un billete de 50 o de 100 arrugado, pero se lo encontró. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Voy a comprar con esto ya, comprarme ya los zapatos, voy a ajustar para el reloj, para el celular, voy a ajustar para esto, voy a pagar los servicios, voy a comprar el mercado. Y eso es lo que primero, por regla, nosotros los seres humanos pensamos, en la necesidad que tenemos. ¿Sí o no? ¿Será que me equivoco? Usted lo primero que piensa es en la necesidad que tiene que cubrir. Y así pensaba yo. Y me echaba mi dinero al bolsillo y entonces primero uno compra, uno gasta y de pronto, verdad que yo tengo que sacar el diezmo para el Señor. Y ya por allá cuando ya está escasito, casi a ras el diezmo, uno lo sacaba. ¿Qué aprendí yo? Que hermano, uno debe de aprender a consagrar. Y la palabra consagrar es apartar, pasar, transferir de un lado a otro, dedicar, excluir para Dios lo que es de Dios. No tenerlo ahí, porque ahí es donde está el problema. Si usted lo tiene ahí en el montón, usted el montón saca para pagar el agua, la energía, para los gastos, y cuando va a ver el montón se acabó, y entonces, ¿y lo de Dios? Señor, me perdona, Señor, le voy a quedar debiendo esta semana. Esta semana, Señor, le voy a quedar debiendo la ofrenda, el diezmo, Señor, lo voy a apuntar por acá. Y yo les contaba una vez que en una iglesia donde fui pastor, había un hermano que cuando yo llegué, lo primero que me recibió fue él con su carita alegre, y no sabía ni cómo decirme, y me dijo, ¿cómo le parece, hermano, que yo tenía una lista donde estaba apuntando los diezmos?
No sé cuánto era la lista, no sé, nunca le pregunté. Yo estaba apuntando los diezmos y tenía una lista y se me perdió, hermano. Se me perdió esa lista, esos apuntes. Y bueno, no, hermano, tranquilo, pues usted con Dios no le vea problema. Usted no sabe cuánto es, pues entonces llegue a serle fiel a Dios, a cumplirle. Bueno, con los días o con los meses volvió otra vez con la misma carita. Hermano, tengo algo para decirle. ¿Cómo le pegué? Yo estaba apuntando los diezmos y se me perdió. O sea, se le perdía siempre la lista. Siempre se le perdía la lista. Pero ¿por qué se le pierde la lista? ¿Por qué se le pierde a usted la cuenta? Porque usted no consagra, porque usted no aparta, no excluye de su salario, de su bendición, lo que es de Dios primero. Póngalo aparte, lo de Dios primero, para que a usted no se le olvide, para que usted sepa que eso lo consagró, lo dedicó para Dios. Y yo hacía antes, ofrendaba y diezmaba, pero no sabía qué era eso. Entonces, cuando yo aprendí eso, yo aprendí a consagrar, a sacar primero lo de... Bueno, de hecho, uno de pastor, pues los diáconos le liquidan a uno siempre la bendición y por ahí derecho va todo. Por ahí derecho va el diezmo, va bueno, es un 21%. Para que sepan, no es el diezmo, es un 21% que uno saca de entrada. Y aparte de eso, hay un porcentaje también que queda para la iglesia. Un porcentaje para la iglesia. Entonces viene siendo como un 25, 26% de lo que uno entra. Entonces, de ahí de lo que uno le queda, obviamente ya uno saca la ofrenda. Yo en mi caso saco la ofrenda, la separo de una vez y la voy y la guardo por allá en una parte. Yo ya la guardo. La separo de una vez, la ofrenda para toda la semana. Usted dice, ¿y por qué no la separa y por qué no la echa en un solo culto? Bueno, uno sí lo puede hacer. Pero qué tan bueno es uno cada vez que viene al culto, meterse la mano al bolsillo y que no le pase derecho la mano y a rascarse las rodillas porque no tiene nada para ofrendar. No, usted separe su ofrenda, consagre su ofrenda para los cultos de la semana, guárdela en una billetera, no, en billetera no, en la billetera no, por allá en un bolsito, por allá en una cajita, por allá en el armario, por allá, guarde esa plata y diga, esta es la ofrenda para esta semana. Y usted separó el diezmo, separó su ofrenda. Y usted dice, esto es de Dios, esto lo consagro a Dios. Y de alguna manera estamos emulando lo que el hebreo hacía cuando ellos tenían la bendición de Dios. Lo primero era separar, escoger para Dios. Era un acto cultural. Así que cuando usted separa su ofrenda, su diezmo para Dios, usted está haciendo un acto cultural, así usted no esté en la iglesia en ese momento, porque usted desde allá, desde su casa, está separando, está consagrando lo que es de Dios. Y cuando venimos al culto, pues no vamos a salirnos por la tangente, ¿no? Con la coloquial palabra, oh, es que yo le traigo al Señor una ofrenda de alabanza, le traigo al Señor mi vida como una ofrenda. ¿Y qué le trajiste de ofrenda? No, nada, pelado, más sacudido que un domingo de Ramos. ¿Y por qué no trajes la ofrenda? Porque no consagraste la ofrenda, porque no la consagraste, o porque te la gastaste pagando la energía, el agua, el gas, el internet, porque no nos podemos quedar sin internet en la casa, pagando los compromisos y te gastaste todo. ¿Y qué hacemos nosotros cuando nos gastamos todo? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos gastamos todo? Pues estamos tomando de lo prohibido, de lo que Dios dijo, no comeréis. Por eso Dios le dijo, de todo lo que está aquí en el huerto ustedes podrán comer. Todo es de ustedes, pero menos.
el árbol de la ciencia del bien y el mal. De eso ustedes no podrán comer. El diezmo no es para que usted lo coja y diga, ay no, yo voy a hacer una obra de caridad esta semana. Voy a comprarme un mercado y se lo voy a regalar a Julano. Porque es que hay gente o cristianos que son muy dadivosos, amplios, generosos, pero con lo que no es de ellos. No le voy a diezmar al pastor, lo voy a hacer aburrir. No le voy a diezmar. Y mi diezmo lo voy a repartir entre 5 pastores bien pobres. Lo voy a repartir entre 5 familias bien necesitadas. Dios no nos manda a negociar con lo que es de Él. Dios no nos manda a negociar con lo que es de Él. Dios nos manda a nosotros a que le demos a Él lo que es de Él. Y punto. Pare de contar, porque eso es de Dios. Y no es para hacer negocios. No es para nosotros con lo que es de Dios hacer obras de caridad. Haga obras de caridad con lo suyo. Con ese 90% que le queda, haga obras de caridad. Pero no haga obras de caridad con lo que le pertenece a Dios, porque Dios no ve eso con agrado. Amén. Entonces, en ese contexto del profeta Ezequiel, Ezequiel le recuerda al pueblo todo eso con una finalidad, con la finalidad de que ellos aprendan que su bendición viene de Dios. Nosotros damos a Dios lo primero, amén, lo mejor, lo exclusivo. Gloria al nombre de Jesús. Y mire, les voy a compartir esto a ustedes por acá. Dar lo mejor a Dios es una enseñanza práctica que nos deja toda la Biblia, ¿sí? Dar lo mejor a Dios en el caso de las primicias. Nos recuerdan que debemos dar lo mejor de nosotros a Dios, tanto en nuestro tiempo como en nuestros recursos. No se trata de una obligación legalista, sino de una expresión de amor y gratitud por todo lo que Él ha hecho en nosotros. Amén. Porque tenemos la esperanza de la resurrección, porque tenemos la esperanza de la vida eterna. Y porque cuando nosotros le damos a Dios lo mejor y lo primero, esto es un símbolo de su gracia y de su amor, que fue lo que nos dio a nosotros para salvarnos, para rescatarnos, para redimirnos. Y nos recuerda que todo lo que tenemos proviene de Él y que solo somos administradores de los recursos de Dios. Nosotros somos administradores. Desnudos llegamos a este mundo, desnudos iremos a la tumba, no nos llevaremos nada. Acá solamente somos administradores de Dios. Por eso, como dijo el rey David en Primera de Crónicas 29:14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo?, dice David, para que pudiésemos ofrecer, oiga, voluntariamente cosas semejantes. Porque es que cuando David ve las ofrendas del pueblo, ve la abundancia del pueblo, él dice, no, por ahí hay un texto, no me acuerdo exactamente, donde él manda a decirle a los sacerdotes, díganle al pueblo que paren, que no traigan más, porque hay tanta abundancia que ya es suficiente, no traigan más. Oiga, qué bonito eso. Y por eso es que se construyó el mejor palacio, la mejor casa. Por eso es que cuando se construye ese palacio, ese templo a Dios, según los historiadores, eso fue hecho con la mayor pompa, con el mayor lujo de la historia. Tenía incrustaciones de piedras preciosas, esmeraldas, rubíes, topacios. Por eso en la profecía que Jesús habla, en las palabras de Jesús, está implícito el saqueo del templo. Porque Él le dijo
a los que le preguntaron: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y él les dijo: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y iban a suceder muchas cosas, entre ellas el saqueo del templo, donde el Señor dice: y no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Y uno dice: las piedras, los cimientos del templo. No, las incrustaciones que tenía el templo de esmeraldas, de rubíes, de topacios, los dinteles que estaban recubiertos de oro, de plata, hermano, la riqueza que tenía el templo. Cuando fue saqueada la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, hermano, se robaron toda la riqueza del templo, las piedras se las llevaron, todo se lo llevaron, porque el Señor dijo: aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea quitado, que no sea derribado. Porque muchos pensaron: el templo, esto es invencible, indestructible, y muchos veían en el templo todo el esplendor de su propia majestad, pero no veían en el templo el lugar del culto, el lugar de adoración a Dios. Por eso algunos lo habían convertido en un lugar de comercio, en un lugar de intercambio comercial, y desvaloraron el templo, lo desvaloraron. Por eso, en la época de la gracia, en la era de la gracia, el Señor a usted y a mí, en vez de decirnos que construyamos estos templos con oro, con plata, con esmeraldas, y claro, debemos de tener estos templos para poder reunirnos, el Señor le proveyó un tesoro, un recurso al templo mayor. ¿Cuál es? Su iglesia. Su iglesia. Y Pablo dice: porque tenemos este tesoro en vaso de barro. Todo ese esplendor y toda esa gloria que tuvo el templo de Salomón, toda esa riqueza acumulada en piedras preciosas que constituían un tesoro, una riqueza, hermano, el Señor nos trasladó a nosotros un tesoro adentro, el tesoro de su gracia, el tesoro de su salvación. ¿Quién nos puede robar este tesoro aquí adentro? A no ser que usted y yo no lo descuidemos, a no ser que usted y yo lo desvaloremos. Pero el tesoro está aquí adentro, porque somos el templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Amén. Y de la riqueza, de la abundancia que Dios nos ha dado por su gracia, por eso es que nosotros a Él le entregamos todo. Amén. Y no decimos que todo es nuestro, no, todo es del Señor. Y de la mano de Él, de lo recibido de tu mano, como dijo aquí David: pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Si usted o yo no consideramos que Dios nos ha dado algo, pues no le damos, y punto. Así de sencillo. Alguien me decía una vez: pastor, ¿y yo qué voy a dar? Yo pobre, no tengo nada. Pues yo, si no tiene nada, no dé nada. Dios no le está diciendo a usted que se quede pelado, beringo, para llevarlo a la iglesia. Pero si usted tiene algo y considera que algo se lo ha dado Dios, entonces de eso es que usted va a dar, porque usted da de la bendición que recibe de Dios. Nosotros damos es de la bendición que Dios nos da, hermano. Y yo digo esto, complementándolo a muchas cosas: los dones, los ministerios de Dios que le ha dado la iglesia son una riqueza. Si toda la iglesia trabajara esos ministerios, esos dones, sería algo precioso. Si pudiéramos poner en las manos de Dios todo lo que Él nos da, no solo lo material, lo económico, sería una bendición. Pero si pudiéramos poner lo espiritual también en las manos de Dios, sería más bendición aún todavía. Porque cuántas cosas no haríamos nosotros como iglesia de Él, ejecutando los dones de Dios, los ministerios de Dios, y por el otro lado sirviéndole a Dios con nuestros bienes, con nuestros bienes materiales. Hermano, impulsaríamos siempre la obra de Dios adelante, para un mejor servicio, para una mejor adecuación de las instalaciones, en las que nosotros con más alegría podamos
hacerle un culto a Dios y no estemos aquí sofocados de calor, ¿cierto? Y no estemos aquí pensando, no, qué incomodidad, la bulla, el ruido con los vecinos. Hermano, por eso es que nosotros aportamos para la obra de Dios, para poder tener el mejor lugar para Él. ¿Por qué no le decimos al Señor que Él nos ayude a entender esto? Que Él nos ayude a entender esto cada día mejor, de lo que significa el consagrar, el apartar, el excluir para Dios aquellas cosas que son de Dios, para que entendamos que, hermano, esto es algo de experiencia. No se trata de yo decirles, prueben a Dios en esto. No, usted no necesita probar a Dios. Pero si lo quiere hacer, pruébelo. Si usted lo quiere hacer, pruébelo. Hay gente inconversa que dice, yo he escuchado sus testimonios, no sé si usted lo ha escuchado, pero hay gente inconversa que dice, yo negocio con Dios. Yo negocio con Dios. ¿Y cómo negocian? No, yo le ofrendo a Dios. Otros dicen, yo le diezmo a Dios, yo mando un diezmo para tal parte, yo no voy a ninguna iglesia, pero yo le diezmo a Dios y tengo una bendición económica abundante porque le cumplo a Dios. Se aferran a Malaquías 2:10, donde dice, probadme, probadme. Entonces prueban a Dios, dice, Señor, te voy a probar a si es verdad. Y Dios les comprueba que si es verdad. Dios les comprueba que si es verdad. Porque cuando nosotros le soltamos, liberamos para Dios, Dios libera más. Haga la prueba y verá. Haga la prueba. Dé para Dios. Dé para Dios de todo corazón. Y verá que Dios le puede dar a usted más de lo que usted da. A muchos de nosotros nos ha pasado eso. Hemos tenido esa experiencia. No de siempre, pero las hemos tenido. Que no hemos tenido sino un billetico por allá arrugado. El arrugado, pero ahí lo hemos tenido. El de 20, el de 50. Y el Señor ha tocado nuestro corazón. Delo. Y uno dice, pero si lo doy, ¿cómo quedo? Pelado. Delo. Y uno lo da. Señor, lo voy a dar. Y no pasan muchos días cuando Dios a usted le devuelve eso. A mí me lo ha devuelto 2, 3 y hasta 4 veces más me lo ha devuelto. Y yo digo, la verdad, uno tiene que aprender es a creer y a confiar en Dios. ¿Sí? A creer y a confiar en Dios. Y a no estar pensando a todas horas que me voy a quedar sin una, me voy a quedar pelado. No, Dios le devuelve eso a usted. De alguna manera Dios se lo devuelve. Pero usted tiene que vivir su experiencia. Yo le puedo contar mi experiencia, pero usted tiene que vivir su propia experiencia. Y cuando usted la viva, entonces usted aprenderá por su propia cuenta cómo es negociar con Dios. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, a este Dios tan bueno, tan maravilloso, tan grande, que nos dan abundancia. Nos dan abundancia. Que nos da más de lo que nosotros merecemos. Amén. Nos pone bonito, ¿cierto? Porque el Señor es bueno. Señor, gracias te damos, Padre Celestial. Gracias te damos, Padre Santo. Gracias. Oh Jesús.